El trabajo. ¿Cuál es la importancia de esto en nuestra sociedad? ¿Cuál ha sido el desarrollo a través de los años? ¿Qué pasa con las personas que no pueden trabajar o sostenerse económicamente? ¿Y cuál es el papel que juega la tecnología en nuestra época? Son preguntas que trataré de resolver en este video. Todos podemos estar de acuerdo en que el trabajo es un rol básico y central en la vida de los seres humanos, ya que gracias a él podemos satisfacer nuestras necesidades económicas y nos permite subsistir, ya que por medio de este podemos proveernos alimento, ropa, protección, etc. Y desde el principio de la historia de la humanidad ha sido así, desde los sistemas agrarios, donde los pastores o agricultores intercambiaban los excedentes de su trabajo para satisfacer otras necesidades, o los sistemas esclavistas, en donde la principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos. En el sistema feudal, en donde los vasallos que trabajaban las tierras le pagaban al señor feudal para que éste les brindara protección. Pero todo da un giro con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. A partir de este momento se inicia una transición entre un modelo basado en el trabajo manual y el uso de la tracción animal al uso de la maquinaria para la fabricación industrial. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Entonces se aumenta la productividad en la producción, pero también aumenta el desempleo. Es aquí el punto de inflexión en donde la gente empieza a ver la riqueza como un fin en sí mismo, y son los más listos y los que tienen educación los que se enriquecen, y los que no la tienen quedan en la pobreza. Y es aquí donde voy a centrar mi exposición. Vivimos en un mundo en donde la desigualdad es más marcada que nunca. Esto en parte gracias a la globalización. Según estadísticas presentadas por la organización caritativa británica Oxfam, el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de dinero que se genera en el mundo. Esto en el 2018. Entonces vemos un contraste abrumador entre donde hay personas que tienen dinero de sobra para esta vida y la otra, y personas que no tienen siquiera un techo o alimento para sobrevivir, que tienen que salir a buscar todos los días un poco de dinero para poder comprar comida para ellos y su familia. Todos nos hemos dado cuenta, ya sea en carne propia o solo como espectadores, el impacto económico que ha tenido esta pandemia en los hogares. Personas que quedaron sin empleo, sin una forma de obtener un sustento básico, pues que todas las personas necesitamos para sobrevivir. Y es aquí donde toma mayor relevancia el tema de las rentas básicas universales. ¿Pero qué son estas? Por definición, la renta básica universal es un ingreso periódico pagado por el Estado a cada ciudadano perteneciente pues a una comunidad. Lo anterior sin tener en consideración la situación personal del beneficiario, si es rico o pobre, si tiene otras fuentes de renta, o si vive con más personas, etc. Esto es un derecho sin ninguna condición. Entonces esta renta corresponde a una política social redistributiva en donde las autoridades fiscales buscan garantizar un nivel mínimo de ingresos para todos los ciudadanos y reducir las desigualdades sociales. Cabe aclarar que no podemos confundir la renta básica universal con otros subsidios. Una de las principales características de esta es que en su modelo cualquier ciudadano es susceptible de ser beneficiado, como no ocurre con los subsidios. Otras características que podemos resaltar como diferencias entre la renta básica universal y los subsidios es que la renta básica universal no es un auxilio temporal, como lo es por ejemplo en Colombia el ingreso solidario, al que nuestro presidente Iván Duque calificó como renta básica, ya que estas ayudas anteriormente mencionadas pues que estaba brindando el gobierno solo fueron hasta el mes de junio de este año, y se crearon específicamente para atender a la población que no estaba inscrita en programas sociales, resaltando una vez más que estos subsidios no son para toda la población, como sí lo es la renta básica universal. Entonces, como aspectos positivos de esta renta básica universal podemos resaltar varios, como por ejemplo que este es un pago periódico mensual que se le entrega
que se le entrega en varios montos pues a la persona, distribuyéndose así en el tiempo. También podemos resaltar que es un pago en efectivo o con transacciones bancarias, en donde la idea es que el beneficiario decida en qué lo gasta y pues no se reemplace con mercados ni con bonos, evitando así que las personas corruptas pues se queden con ese dinero, ¿cierto? También podemos resaltar que este auxilio es individual, es decir, no se le hace a las familias o a los hogares, en donde, como ya sabemos lamentablemente en esta sociedad tan machista, el padre de familia puede acaparar ese dinero y no utilizarlo en pro del bienestar de su familia. También por último podemos resaltar que el auxilio es universal e incondicional, dado que toda la población puede acceder a él. Pero entonces, ¿hay renta básica en Colombia? Pues si nos ceñimos a esa definición estricta de renta básica universal, no. En Colombia existen varios planes sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, en los que se atiende a la población en estado de vulnerabilidad económica, con subsidios mensuales. Pero como explicamos antes, estos no cumplen con las características propias para ser una renta básica universal. Es decir, que los más vulnerables reciben un dinero para garantizar lo básico que se necesita para su subsistencia, pero es una ayuda condicionada. Quien recibe este beneficio del que estamos hablando pues debe cumplir ciertas condiciones, no solo de pobreza y vulnerabilidad, sino que también, por ejemplo, debe hacer que los niños vayan a la escuela. Entonces, a través de los años, vemos varios autores que han tratado de justificar éticamente la renta básica universal, con argumentos que, en mi opinión, son muy coherentes. Básicamente, se basan en el principio de la libertad individual. Autores como Philip Van Parijs, Aristóteles o hasta Maquiavelo hablan del autogobierno. Dicen que el que no dispone de una base material suficiente para garantizarse una existencia social, pues y autónoma, tendrá que sobrevivir pidiendo permiso a otras personas, por lo que ese autogobierno de aquellos que no disponen de esa base material es imposible. Por lo tanto, no serían libres. Entonces, establecen que una sociedad realmente libre es aquella que satisface tres condiciones: la seguridad, la propiedad de uno mismo, en donde pues cada persona puede tomar decisiones sobre su vida, y que en esta estructura cada persona cuente con la mayor oportunidad posible para hacer cualquier cosa. Entonces es aquí donde, por medio de la renta básica universal, las personas pueden adaptarse a esta nueva economía dada por la globalización, en donde, como ya he dicho anteriormente, las desigualdades están más marcadas que nunca. Todo esto suena muy bien, pero ¿de dónde provendría tal cantidad de dinero? Es decir, ¿cuáles serían las fuentes de financiación para la renta básica universal? La primera y más razonable son los impuestos, es decir, aumentar los impuestos de las personas que más ganan y más tienen, como por ejemplo los congresistas, que ganan más de 30 millones de pesos y tienen equipos de seguridad carísimos, y esa plata dirigirla a la renta básica universal. Otra alternativa es crear una tasa no pues solo para las grandes empresas, por lo que la idea también es fomentar la creación de esas pequeñas empresas, en donde pues la idea no es desmotivar a esos nuevos emprendedores con más impuestos, ¿cierto? También podríamos reducir o incluso eliminar algunos subsidios, evitando parte de la corrupción presente en el país. Otra alternativa es reducir los gastos estatales innecesarios que, como sabemos, abundan, y dirigir ese dinero a la renta básica universal. Pero ¿qué tan viable es esta propuesta? Como todo, la renta básica universal tiene sus defensores y sus detractores, los cuales tienen argumentos razonables, tales como que esta renta podría tener efectos negativos para la economía, como la inflación y la devaluación del precio de la moneda.
También podría influir en la productividad de la sociedad, dado que si ya tengo el dinero pues con el cual puedo satisfacer mis necesidades, no tengo que trabajar. Y es que este es un pensamiento muy ligado a nuestra cultura, o por lo menos que tiene una base pues en la educación que reciben los colombianos. Entonces, personas que serían completamente capaces para trabajar se volverían dependientes del Estado, debilitando así las instituciones y los valores cívicos. Por otro lado, los defensores afirman de manera también muy razonable que esta renta mejoraría la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo, y esto tiene muchas ventajas respecto al carácter desigual de las relaciones laborales, como pues ya lo hemos visto en clase, dado que los trabajadores estarían en mejores condiciones para negociar su contrato de trabajo y nadie se vería obligado a aceptar condiciones deplorables en tal contrato. En la actualidad hemos visto varios países en los que se implementa una renta básica no universal, la cual consiste en darle una renta a las personas con bajos ingresos o que estén desempleados, es decir, aplicar la renta a los más necesitados, porque ¿qué sentido tiene darle pues plata al que le sobra? Por eso en varios países pues han venido implementando este modelo durante la pandemia. Pero no podemos enfocarnos solo en el presente y perder de vista la realidad en la que nos encontramos. Empresarios como Mark Zuckerberg, Bill Gates y Jeff Bezos consideran adecuada la renta básica para amortiguar no solo los efectos pues de la crisis en términos de desigualdad, sino también para afrontar la inevitable automatización del futuro inmediato. Como se lee en el texto Sálvese quien pueda, y luego de una investigación realizada por miembros de la Universidad de Oxford, la que pues en el estudio se pronostica que el 47% de los empleos en Estados Unidos corre el riesgo de desaparecer o de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial. Entonces, este desempleo tecnológico podría convertirse en un gran conflicto mundial del siglo XXI, ya que cada vez hay más máquinas que automatizan los procesos de producción, siendo estas más baratas y más eficientes que la mano de obra humana, reflejándose en más desempleo y por lo tanto más pobreza para la mayoría de la población. Para cerrar esta exposición y a modo de reflexión, me gustaría que nos sentáramos un momento a pensar en cuál va a ser nuestro papel como ciudadanos del mañana, en un mundo en el que claramente los recursos son limitados, y este es un problema muy grande y urgente, en donde si no empezamos a controlar el crecimiento poblacional y a regular de cierta manera nuestros modos de producción para que estos sean más amigables con el medio ambiente, veremos los efectos negativos muy pronto, por lo que hay que empezar a evaluar y a replantear la manera en la que educamos, porque como ya estamos viendo, si no adquirimos conocimientos relacionados a la tecnología, vamos a quedar, si se quiere decir de una manera, obsoletos respecto al nuevo panorama tecnológico que nos depara el futuro. Como dijo Ernesto Sabato, al parecer la dignidad humana no estaba prevista en el plan de globalización. Muchas gracias, profe, por el tiempo dedicado, y espero que hayas disfrutado de la exposición.